Repiten después de mí: amado Señor, Amado Señor, dame todo lo que me une a ti, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora lo que vamos a hacer es ya meternos, como habíamos dicho en la primera charla, en los detalles ya de la pintura y poder reflexionar más en este diagnóstico que habíamos hecho la vez primera, y que el servicio, la misión a la que están dadas ustedes sea muy realista, porque tan malo es ser como ingenuo, creer que las cosas no están tan mal, como también está muy mal llenarse de pánico, porque yo no sé, con lo que les dije ayer, me imagino que más de uno le empezó a entrar miedito. O sea, en realidad está grave la situación, pero eso no significa, el cristiano no se puede, decimos en México, apanicar, no se puede llenar de pánico. Las dos son actitudes enfermizas: la indiferencia o el minimizar las cosas. No, la cosa no está tan mal, está muy mal, y lo vimos ayer. Pero tampoco nos podemos llenar de pánico. Y terminé la primera charla diciéndoles, después de todo lo malo y todo esto, les dije, hay un punto de esperanza. El pintor pone tan grande la destrucción para reconocer que es grave la destrucción en ese templo. Y la destrucción comparada con las figuras más pequeñas, pues es nada. Pero sin embargo, lo importante aquí de esta pintura es una figura pequeña, que es la figura del monje. ¿Cómo se sabe? Primero, está en el centro. Para una pintura es muy importante que está en el centro. Por ejemplo, aunque no es una pintura, la de la Virgen de Guadalupe, nos tendremos que meter el milagro que hay dentro de la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿cuál es el centro de la Virgen de Guadalupe? De la imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo que tiene aquí el listón negro, que significa que está embarazada. No va por ahí, pero evidentemente está embarazada, pero el signo, si ven ustedes en una imagen original de la Virgen de Guadalupe, van a encontrar una florecita, como una de 4 pétalos, que se llama el olín, y eso significa el inicio del universo, la vida misma. Es decir, estaba representando a Jesucristo ahí. O sea, la Virgen trae el mensaje, bueno, y después lo dice con las palabras: yo quiero una casita, pero no para mí, sino para darles a aquel Dios por el que se vive. Entonces, generalmente, no siempre pasa, hay varias formas de pintar, pero generalmente lo importante se deja en el centro. Y aquí en el centro está el monje. Y no solamente eso, ustedes ven mucha oscuridad, y donde está reflejando la luz del sol es en el monje. Y esto genera un poco una interpretación de esperanza, porque aunque vimos ayer todo el desastre que está pasando en la humanidad, moralmente, socialmente, políticamente, no es razón como para llegar a un pesimismo. Tenemos que ser realistas, pero no pesimistas, y vamos a entrar por ahí. Entonces, el primer elemento que vamos a ver es el monje. Aquí lo tenemos, para que lo vean mejor. El monje lo que nos está diciendo es que la ruina es muy grande, como vieron, pero no es más importante la ruina que aquel que es el constructor de todo, que es de Dios. Entonces, hay un salmo, el 127, o puede aparecer como 126. Los salmos, ciertas partes de salmos tienen doble numeración. Y dice este salmo: todo viene del Señor. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen.
¿Qué es lo que está representando esto? Esto, que el monje dice, pudo haber dicho, uy, está destrozada la iglesia, pues déjame empezar a agarrar un ladrillito, seguramente después lo hará, pero ¿qué dice? Lo importante es que aunque me ponga a trabajar, de poco sirve que el trabajador y que el constructor se ponga a hacer las cosas, si la casa no la construye el Señor, de nada, de poco. Inclusive podrá ser hasta una tentación de vanagloria, ¿va? ¿Quién levantó este ministerio? ¿Quién fue el que organizó el retiro? ¿Quién sacó a este muchacho de las drogas? No. Si la obra no la construye el Señor, en vano, no sirve para nada cualquier esfuerzo, por muy bueno y generoso que sea. Y si el Señor es el primero que construye, pues entonces, como veíamos en el primer tema, el centro, por ejemplo, de la liturgia que veíamos, es Jesús. Todo es Jesús. Por lo tanto, tenemos que ir primero a Jesús antes de poner manos a las obras. Cualquier obra de evangelización que no parte de la oración y de una oración que implica la adoración eucarística, es una obra estéril o una obra protestante. Porque los protestantes oran, pero no tienen presencia eucarística. Cualquier ministerio que no esté formando en los integrantes del ministerio almas eucarísticas, adoradoras de Jesús de Eucaristía, son grupos protestantes. Adentro de la Iglesia Católica, pero grupos protestantes, ¿va? Entonces, aunque la ruina es grande y grave, la última palabra la tiene Dios. Por lo tanto, hay que ir primero a Dios. ¿Por qué? Porque inclusive cuando ayer yo les narraba todo lo del desastre que está pasando a nivel social y mundial, cualquier otro, en realidad le entró miedo o temor, inclusive dice, pues yo voy de salida, pero lo peor les va a tocar a nuestros hijos, y es cierto, lo peor les va a tocar a sus hijos, porque si la cosa como se las puse está grave, imagínense en 10 años más, o sea, sus hijos la van a tener muy, pero muy difícil. Muy difícil. Entonces, ¿tú crees que tus propias fuerzas van a poder prepararlos? No. Si no vas a Dios, al constructor, esto no va para ningún lado. Ahora, es un monje, pero es un monje que está haciendo ¿qué? Orando, ¿ok? Pero está orando en un altar. Esto puede tener varias interpretaciones. Puede ser que esté a punto de iniciar la misa, o puede ser que ya la haya terminado. En todo caso, está reflejando una actitud de preparación. Desafortunadamente, ahora no todos los sacerdotes hacen esa parte de preparación. Por ejemplo, yo les digo que un sacerdote tendría que estar siempre disponible a confesar, siempre. Porque si él no confiesa, nadie más nos puede resolver eso, Pero también le digo a la gente, tú no le pidas una confesión al padrecito antes de misa. ¿Por qué? Porque quiero pensar que ese sacerdote, mínimo 15 minutos antes de misa, se queda en silencio orando en la sacristía. De hecho, hay sacristías, ya cada vez menos, que tienen un lugar de oración. Y después de misa, evidentemente puede saludar a la gente, pero tiene que haber una acción de gracia. Pero eso también aplica a nosotros. Si nosotros no llegamos 15 minutos antes de misa, guardar silencio, invocar al Espíritu Santo, la misa se va a vivir a medias. O no se va a vivir. Y también después de misa, parece que hay gente que como que le quema el asiento. Dice un padre, dice, son esos que cuando el padre dice, y la bendición de Dios Padre, ya están atrás. El Hijo están en el parking y el Espíritu Santo ya se fueron. Entonces, no han entendido, porque si el Señor está presente, sobre todo si han comulgado, imagínense, o sea, no puedo dar las razones ahorita porque no es el tema, pero teológicamente se aproxima a que la presencia de Jesús Eucaristía está en nosotros 15 minutos. Les digo, no les puedo explicar ahorita todo por qué, pero atendiendo a eso, imagínate, tú comulgas, hay gente más que comulga, y de pronto, o ya está cantando, o peor tantito, ya está hablando, etc. Y eso es grave. ¿Estamos conscientes de lo que recibimos, de quién recibimos? Esto es muy importante.
Porque si Jesús es el Jesús de Eucaristía, yo pongo un ejemplo. Si alguien me invita a su casa y yo soy el huésped, el invitado, y nada, yo llego y me dicen, ¿sabes qué? Mira, ahí está la escoba, barres los cuartos de los niños, ahí están los huevos y todo eso, nos preparas de comer, mira, metes la ropa a la lavadora, etcétera, etcétera. ¿Me están tratando como huésped? Como criado, ¿no? Cuando uno comulga, ¿qué hace? Generalmente pone a trabajar a Jesús. Señor, te pido por esto, por esto, por esto. No es un huésped. Bueno, eso es diferente, eso es un ministerio. Pero es un huésped, no un criado. Para pedirle está la oración colecta, la primera oración que es el Padre. De hecho, el Padre cuando dice oremos, en la primera oración de la misa, oremos, tiene que dejar un momentito de silencio, ahí pone uno sus intenciones y listo, párale de contar. Pero oye, recibes a Jesús, Jesús está contigo y solamente lo pones como criado a que te lave la ropa, a que te cocine, etcétera. O sea, no lo amas, lo necesitas, lo usas. Y eso no es tener a Jesús como el centro. Entonces, hay que identificar que las ruinas que se van a resolver, se resuelven con auténtica oración, no con oraciones falsas de conveniencia. Eso no sirve. Por eso hay mucha gente que se desespera. Pero yo no veo avance. Pues primero tendrás que revisar cómo tú oras. Chance y tienes una relación de Dios por conveniencia. Y eso no funciona, porque a Jesús se le ama, no se le usa. Entonces, en ese momento, pues ya cada quien verá si le hace su declaración de amor. Yo personalmente, lo que yo hago, esto no lo dice la iglesia que lo hagan todos, pero a mí me sirve. Yo todo el rato estoy pronunciando pausadamente, con el mayor amor que pueda ser posible, el nombre de Jesús. Me gusta decirlo en el arameo, tal cual como le decían. Hay dos pronunciaciones, Yeshua y Yeshua. Yo digo Yeshua. ¿Por qué? Porque al pronunciar su nombre, primero ese nombre tiene poder. Pero además, es el nombre te refleja una importancia en la persona, como la esencia de la persona. No es lo mismo que te diga, oye tú, ven. Carlos, ven. Es otra cosa. Entonces, cada quien vea la importancia de que a la hora de oración verifique que verdaderamente está para amar a Jesús, no para sacarle milagritos. Dice Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, pidamos al Señor que nuestra participación en su Eucaristía, indispensable para la vida cristiana, después de prepararnos debidamente, también con el sacramento de la penitencia, sea siempre el punto más alto de toda nuestra oración. Se puede orar en casa, se puede y se debe. Se puede orar en el carro, se puede orar en el carro. Se puede orar en el grupo, se puede orar en el grupo. Pero la Eucaristía tiene que ser el punto más alto de nuestra oración. Volvemos a lo mismo. Para orar, oran también los protestantes. Pero la presencia de Jesús en Eucaristía, la oración que se hace después de comulgar o la adoración eucarística, y repito, ustedes tienen la gracia que tiene una parroquia de 24 horas con el Santísimo. ¿Cuánto tiempo pasas ahí? Adorándole, haciendo oración de adoración a Jesús. Hay otra cuestión. Parte de la crisis, esto lo voy a decir porque evidentemente esto yo lo grabo y posiblemente, no posiblemente, lo escuchan muchas más personas y puede haber consagrados y sacerdotes o seminaristas. Y esto es para que al menos nosotros oremos mucho por los sacerdotes y los seminaristas. Recientemente, hace ya unos meses, le pregunté a sacerdotes que yo considero buenos sacerdotes, santos sacerdotes. Les dije, unos son más jóvenes, unos más viejos, y les dije, por separado, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la emergencia más importante hoy en la iglesia? ¿Cuál es lo más importante en la iglesia a meterle mano, que se ha descuidado? Todos, sin excepción, por separado, o sea, no se pusieron de acuerdo, me dijeron la misma cosa: los seminarios. Y es cierto, o sea,
esto no lo hago por difamar, sino para que nosotros oremos por eso. Porque si la iglesia está como está, si las misas, vimos las malas celebraciones, cómo se celebra mal la misa, en la charla de ayer, todo viene del sacerdote. Si el sacerdote no tiene un alma eucarística, ya me imagino qué comunidad va a tener. Si el sacerdote no ama tener sacramentos, administrar los sacramentos, cree más en su consejo, pues ya me imagino qué comunidad tendrá. O sea, decía un exorcista de allá de Roma, un dominico, el padre François, dice: las posesiones satánicas han incrementado en el mundo. Ya vimos ayer un poquito de por qué. Han incrementado. Pero son mínimas. Una posesión satánica es mínima. En realidad no pasa mucho. Gracias. El punto es que hay otra acción extraordinaria del demonio que se llama la influencia. La posesión es cuando el demonio está ya dentro del cuerpo. La influencia es un ataque muy fuerte, pero todavía está por fuera. Y eso se puede resolver con oración de liberación. El exorcismo solamente lo puede hacer el obispo y el sacerdote que el obispo mande. No todos los sacerdotes pueden hacer exorcismos. Sin el permiso del obispo no pueden. Pero oración de liberación, como sus manos están ungidas del sacerdote, sí lo puede hacer. Y dice este exorcista francés, dice: si mis hermanos sacerdotes se dieran cuenta que cuando una persona les pide una cita porque se está desbaratando su matrimonio, porque tiene algún problema, si mis hermanos sacerdotes se dieran cuenta que lo primero que tienen que hacer es orar, y sobre todo oración de liberación antes que dar consejos, nosotros exorcistas no tendremos tanto trabajo. Pero cuando el sacerdote cree que la mayor contribución que puede hacer es dar un consejo, casi dar terapia psicológica, y no se da cuenta que lo mejor que puede dar un sacerdote no es un consejo, no es una cita. La mayoría de problemas que ustedes les piden que les ayude un sacerdote, claro, necesitan plática, dirección espiritual, etc. Pero ¿saben cómo se empiezan a resolver de raíz? Viviendo bien los sacramentos. Una buena confesión, pero bien hecha la confesión, deja ver si no tiene efecto. Hace no mucho estuve debatiendo con un pastor que era antes católico, y él le tira mucho los sacramentos. Tuve yo un tercer debate con él, que él ya no quiso que se grabara. Y bueno, tampoco ya lo vi necesario, yo también. Pero en pocas palabras, no le convino, porque llegamos a la conclusión también de que él critica los sacramentos porque simplemente ni los conoció, no me sabía ni siquiera decir qué significaba sacramento. No los conoció y mucho menos los vivió. ¿Tendrá razón como para haberse quedado en la Iglesia Católica? Pues no. Miren, todas las personas que se van de la Iglesia Católica, todas, sin excepción, pueden ser porque el sacerdote les hizo mala cara, porque los trataron mal en el ministerio, porque sintieron más bonito en la otra iglesia, por muchas razones, pero en lo que todos se parecen, todos, sin excepciones, cualquier católico que deja la Iglesia Católica para irse a una iglesia protestante, nunca, jamás fue un alma eucarística. Nunca. ¿Quién deja un billete de $100 por uno de $1? Oye, ¿entiendes qué es la Eucaristía? Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad real de Jesucristo en la forma del pan y el vino. Si tú dices, me fui porque encontré algo mejor que esto, pues te la paso. Pero si lo llegas a decir, es blasfemia. No hay nada más grande que el mismo Jesús, no espiritualmente solamente, sino corporalmente está ahí. Entonces vean la importancia de lo que significa una oración, pero principalmente entendiendo que la mejor oración y el culmen de toda oración, lo más alto de toda oración, tiene que ser una oración eucarística, ya sea la oración que se desprende de haber comulgado o la adoración eucarística. Nunca lo va a suplir. Repito, esto no significa que no tenga valor la oración que haces en tu cuarto, la que haces en tu ministerio, etcétera, pero si no somos almas eucarísticas, no somos ministerios protestantizados. Punto. ¿No? Déjame ir más rápido.
¿Qué pasa? Está haciendo oración el monje. Otro de los peligros graves para mí de los ministerios, especialmente de la gente que ya tiene 2, 3, 4, 5 años en los ministerios y todo eso, es el lenguaje. ¿A qué me refiero? No sé si se les hace común este tipo de frases. Ay, a fulanita de tal está teniendo problemas en su familia. ¿Y qué decimos? Ay, hay que tenerla en oración, hay que tenerla en oración. Y luego te paras enfrente de la comunidad y le dicen, oigan, les pido oración porque tengo este problema. Sí, vamos a orar por ti. Y cuando nos despedimos decimos, bendiciones, bendiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, cuando decimos, hay que orar, ¿oras? Dime en qué momento tú oraste hoy. No me digas ahorita, pues nomás piénsalo. Y sin embargo, empezamos a hacer un lenguaje de una religiosidad falsa. Bendiciones. Pero quizá en el fondo tú has hablado mal de aquel que estás bendiciendo por la espalda, ¿eh? Pero nos empezamos a hacer un vocabulario religioso y nos engañamos a nosotros mismos. No está mal que tú digas, voy a orar por ti, si verdaderamente vas a orar. No está mal decir bendiciones si verdaderamente estás bendiciendo. De ahí en más, eso va en contra del crecimiento espiritual. Porque tu lenguaje te informa de que sí estás siendo un buen cristiano y no. Es una espiritualidad hueca. Mucho, en verdad, de la boca de los cristianos, de los que están ya en los ministerios, ya que tienen más tiempo, sale demasiado la palabra oración. Pero díganme, si hacemos un reportaje, una investigación de cuánto tiempo pasan en oración, creo que nos llevaremos una sorpresa. Y de la boca sale oraciones. Vamos a orar por ti. Pero ¿cuánto tiempo pasas? Tan es así que dice el Papa Benedicto XVI, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Ojo con esto. Antes, perdón, es otra cita. Cuando las decisiones resultan urgentes y complejas, como cuando estamos en plena ruinas, dice el Papa Benedicto, cuando las decisiones resultan urgentes y complejas, Jesús en su oración se hace más prolongada e intensa. ¿Cómo? Cuando las decisiones resultan urgentes y complejas, su oración, la de Jesús, se hace más prolongada e intensa. En la inminencia de la elección de los 12 apóstoles, o sea, Jesús cuando iba a elegir a los 12 apóstoles, no cualquier decisión, no es que iba a decidir si comer pescado o res, sino va nada más ni nada menos a elegir los que van a ser los fundamentos de su iglesia. Dice el Papa, en la inminencia de la elección de los 12 apóstoles, por ejemplo, San Lucas subraya la duración nocturna de la oración de Jesús. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Dice el Papa, contemplando la oración de Jesús, debe brotar en nosotros algunas preguntas. ¿Qué preguntas? O sea, al ver del tiempo que dedicaba Jesús a la oración, especialmente cuando tenía que hacer decisiones importantes, dice el Papa, algunas preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Cómo oro yo? ¿Cómo oro yo? ¿Cómo oramos nosotros? O sea, ya en comunidad, ¿cómo oramos nosotros? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? Son cosas importantes. ¿Cómo oro yo? Ya lo voy a desarrollar ahorita. ¿Cómo oramos nosotros? Miren, una vez hay algunos santos que han sido maestros de oración en la iglesia. Por ejemplo, está Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ellos llegaron a lo que se llama oración mística. Muy alta esa oración. Y en esa oración mística, una vez San Juan de la Cruz escucha en ese encuentro místico, y es un encuentro muy intenso, que Jesús le dice, Juan, pídeme una cosa. Imagínate que de pronto ahorita nos pongamos a orar, pronuncie tu nombre y te diga, pídeme una cosa. ¿Qué creen que pidió Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, cuando el Señor le dijo, Juan, pídeme una cosa? Respuesta de San Juan de la Cruz,
seguramente es la oración que nosotros hacemos. Dice San Juan de la Cruz: Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Eso pidió. Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Masoquista, pues ¿qué le gustaba el dolor y todo eso? No, nada de masoquista. Verdaderamente un adorador, verdaderamente alguien que amaba a Jesús, que no lo usaba. ¿Por qué? ¿Cuántos estuvieron con Jesús y decían amarlos cuando multiplicó los panes? Miles. Cuando hizo milagros, montón de gente. Cuando hablaba y consolaba, montón de gente. Cuando estuvo en la cruz, 3, 4 gatos nada más. Entonces San Juan de la Cruz dice: mira, en los milagros no te va a faltar gente, Señor. Yo quiero sufrir y padecer por ti, porque me queda claro que en los sufrimientos, en tus padecimientos, donde te quedas solo. Y si verdaderamente te amo, quiero estar contigo en tus padecimientos. Habría que analizar si nuestra oración es así. Dice el Papa Benedicto: escuchar, meditar, callar ante el Señor que habla es un arte que se aprende practicándolo con constancia. No, yo no sé hacer oración. La primera pregunta es: mínimo tienes constancia, mínimo dejas ese tiempo para el Señor. Ya deja de que si le pides, le das gracias, le lloras, te quedas callado. ¿Tienes un tiempo de oración que nadie te lo arrebata? Por eso a veces las capillas del Santísimo están solas. Porque, por ejemplo, yo estuve en una parroquia que también tenía 24 horas al Santísimo, en la capilla del Santísimo. Y tú podías llegar a esa parroquia, sobre todo en las tardes, lleno el parking. Porque había juntas de esto, de ministerios, oración, etc. Pero yo siempre pasaba a la capilla del Santísimo y las dos viejitas de siempre. ¿Será que estábamos entendiendo lo importante? ¿Por qué no vamos a una capilla del Santísimo? Hay muchas razones, pero la principal me gusta más el grupo de oración. No está mal el grupo de oración, pero es que en el grupo de oración alabo, canto, siento bonito, está la musiquita. Entro a la capilla del Santísimo y todo callado y no sé qué hacer. Yo ya les he dicho, siempre cuando vengan traigan con qué apuntar, porque precisamente cuando van a la capilla del Santísimo lleven ese cuaderno y empiecen a orarlo con el Señor. Dialoguen a partir de sus notas. Y si no, el solo silencio y mirarlo en su presencia eucarística ya es ganancia si tú haces oración delante de un sagrario, pero cuando está expuesto hace una gran diferencia. Hay un obispo en España que se llama el obispo Munilla, que dice una cosa muy, muy hermosa. Él dice: alguien que se hace adorador de Jesús Eucaristía, dice, se le eucaristiza la mirada y el rostro, tarde o temprano. Si tú vas a la capilla del Santísimo de tu parroquia, que está abierta 24 horas, y te quedas 5, 10, 15, 30, una hora, minutos o una hora, solamente mirándolo, solamente contemplándolo, el Señor está trabajando ahí. Porque la oración no es tanto lo que tú hagas, sino lo que Él está haciendo, sientas o no sientas. Esto, bueno, yo soy soltero, pero he escuchado a muchos papás, sobre todo con sus primeros hijos. Dicen, me he encontrado que son varios, y varones. Dice que es impresionante la experiencia de ver a su niño, a su bebito, sobre todo cuando es el primero, dormir. Me decía uno, es impresionante, yo me quedaba horas en la noche mirando a mi niño cómo se le levantaba el pechito de la respiración. Cualquiera diría, oye, estás perdiendo el tiempo, hombre, ¿qué andas? ¿Por qué lo miras? ¿Lo vas a desteñir? O sea, ¿qué vas a hacer con mirarlo y mirarlo? A veces una mirada es estar atento, es estar en donación de sí mismo, ¿verdad? Esto es lo que dice el Papa: escuchar, meditar, callar ante el Señor que habla es un arte que se aprende practicándolo con constancia. Ciertamente la oración es un don que pide, sin embargo, ser acogido. Es obra de Dios, pero exige compromiso y continuidad de nuestra parte. Sobre todo, son importantes la continuidad y la constancia. Deja si eres pecador, si sabes o no sabes orar, el hecho de que estés para orar,
Es más, tu oración puede ser, Señor, ¿sabes qué? No sé ni qué decirte, no sé o qué orar. Eso ya cuando le estás diciendo eso, ya estás orando. Porque lo importante no es que sientas bonito en la oración, lo importante es que ames a Jesús, que Jesús sea el centro. Por lo tanto, voy a dar una aplicación de la oración. Lo importante en la oración es la voluntad de Dios. Apréndete eso, que te quede claro en la cabeza, y siempre que empieces a orar, solo en tu cuarto, delante del Santísimo, que te quede claro que lo importante de la oración es la voluntad de Dios. Dice el Papa Benedicto, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y se da en sus dones. En palabras más sencillas, antes de Jesús pedir, se une a su Padre. Se une a su Padre. La primera pregunta es, antes de que tú le pidas al Señor, ¿has hecho algún tipo de acto de unión con Él? O nuevamente, vienes a sacarle el milagrito. Sigue diciendo el Papa Benedicto, el dador, vean qué frase, el dador es más precioso que el don otorgado. Lo que le vayas a pedir no es más grande que el que te lo dio. Por eso, yo suelo decir, bueno, lo dije en el retiro, yo no entiendo cómo, por ejemplo, a veces nuestras oraciones son así. Señor, tengo cáncer, dame la salud. Pero si le preguntamos, ¿para qué quieres la salud? Pues para seguir pecando saludablemente. Es decir, le pides al Señor algo con lo cual lo vas a ofender en el futuro. Dime si tenemos cara de necios con esto. Le pedimos a Dios algo con lo cual lo vamos a ofender con eso mismo que nos dio. Llámese salud, llámense bienes materiales. ¿Será que amamos? ¿Será que esa es una oración de un alma que ama a Jesús? ¿No? Me dirán siempre, me dicen, ¿y qué quieres? ¿Que ya no pidamos? No, pide, pero pide amando. Yo pongo un ejemplo de cómo pedir amando. Señor, tengo cáncer, dame la salud, pero te pido que me la quites el día que la use para ofenderte. Ah, perfecta petición. Estás pidiendo, pero le estás declarando tu amor. Señor, ¿para qué yo quiero la salud? Dámela, la necesito, pero el día que la esté usando para ofenderte, quítamela. Señor, estoy perdiendo mi casa, ayúdame a no perderla, pero quítamela el día que mi casa se convierta en una cuna de pecado. Ah, perfecta la oración. Porque si no, evidentemente seguirá habiendo ruinas y tú dices, pero sigo orando, pero ¿qué tipo de oración estás haciendo? Centrada en tus caprichos, en tus gustos, no en amar a Jesús. Y se te olvida que todo esto los destruyeron ¿quiénes? Los que odian a Jesús. ¿Cómo se vence el odio? Con el amor. Si muchos odian a Jesús, si muchos destruyen lo de Jesús, ¿cómo se construye? Amando a Jesús, no usándolo. Sigue diciendo el Papa, el dador es más precioso que el don otorgado, es el tesoro y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. Esto me parece muy importante. Antes de que el don sea concedido, es preciso adherirse a aquel que dona. El donante es más precioso que el don, también para nosotros. Por lo tanto, más allá de lo que Dios nos da, cuando lo invocamos, el don más grande que puede otorgarnos es su amistad, su presencia, su amor. Él es el tesoro precioso que se ha de pedir y custodiar siempre. Dicen que había una religiosa, no me acuerdo, santa, que cuando comulgaba, pues se iba ya después a su asiento, se arrodillaba para orar, tenía la presencia de Jesús, y las monjas, sus compañeras, escuchaban que muy quedito decía, ahora lo tengo todo, ahora lo tengo todo, ahora lo tengo todo. Así son nuestras comuniones, seguro. Porque imagínate, lo recibes, Señor, te pido por eso, te pido, en pocas palabras estás diciendo, yo no lo tengo todo. O sea, tú que eres todo, no me alcanzas a llenar. Tengo tantas preocupaciones que tú no me alcanzas a llenar, Señor. ¿Será que amamos a Jesús? ¿Será?
San Francisco Javier, un misionero que murió en Asia, le decía a Jesús: yo te amo no porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque eres mi Dios. Te amo porque tú eres tú. Vean qué oración. Señor, yo no te amo porque me interesa llegar un día al cielo, o porque me da pavor que no me mandes al infierno. No, Señor, yo te amo porque tú eres mi Dios, porque tú eres tú. Santa Teresa del Niño Jesús dice algo similar. Dice: si Jesús quisiera mostrarse a todas las almas con sus dones extraordinarios, seguramente que nadie lo despreciaría. Pero Él no quiere que le amemos por sus dones. Él mismo quiere ser nuestra recompensa. Si tú no oras así, si tú no crees que tienes ese amor tan intenso como este, ¿qué será el primer paso de tu oración? Cuando vayas nuevamente a la capilla del Santísimo, ¿qué será que tendrás que pedir? Señor, yo no te amo por ti mismo. No te pido, tengo muchas necesidades, pero lo que principalmente te pido es que me des la gracia de amarte por quien eres, por ti mismo. Esas son peticiones verdaderas. Esa es oración verdaderamente que ayuda a construir las ruinas. Lo demás son puros parches. No digo que pueden ser malos, pero son puros parches. Ponle un parche a todas estas cosas, les aguanta, ¿qué? Unos meses. Acá se trata de levantar otra vez las paredes, de poner cosas firmes. Y eso solamente es amando a Jesús, no poniendo parches. Una oración breve que se puede hacer, sobre todo en todo momento, pero delante del Santísimo es riquísimo. Al menos es una oración que me encanta, de San Félix de Cantalicio, es un santo franciscano capuchino. Él decía: Jesús, toma mi corazón y no me lo devuelvas. Jesús, toma mi corazón y no me lo devuelvas. Imagínate que pasas 15 minutos delante del Santísimo diciendo: Señor, toma mi corazón y no me lo devuelvas. Toma mi corazón y no me lo devuelvas. Hay protestantes que tienen problemas con las oraciones repetitivas, pero a estos les habría que decir: si la repetición es mala, pues pobre de ti, tu corazón tiene que hacer muchas repeticiones para que tú estés vivo, Díganme si no es importante. Además, esto sobre todo más a las mujeres, ¿qué mujer se cansa de que su esposo le diga que la ama? Entonces, tú dices: pero ¿qué sentido tiene decirle: Jesús, toma mi corazón y no me lo devuelvas una y otra vez? Voy a estar 15 minutos le voy a estar diciendo eso. No se trata de que seas mecánico, pero tú trata de imprimir toda tu intención, todo tu amor, y verás que a frases pequeñitas ya es oración. Y sobre todo te ayuda a olvidarte de ti mismo y poner en el centro a Jesús. Bueno, me voy a saltar porque necesito ir rápido con algunas otras cosas. Otra cosa importante, tiene ahí, puede ser o la Biblia o un misal. Posiblemente sea un misal porque estaba a punto, es un altar, ¿verdad? Si es una Biblia, lo primero que podemos aprender es de que, de hecho la Iglesia lo recomienda, que como uno de los métodos de oraciones predilectos de la Iglesia, se llama Lectio Divina. ¿Alguien sabe lo que es la Lectio Divina? Ok. Es orar con la Biblia, sí, pero es un método muy antiguo de los monjes. Tiene 4 pasos. No los voy a decir aquí, lo tienen como tarea porque es un método antiguo de la Iglesia. El Papa Francisco la hace y la promueve, la Lectio Divina. Y créanmelo que para orar en comunidad sirve mucho. Cuando tú haces Lectio Divina individual también te ayuda mucho, pero cuando haces Lectio Divina escuchando al otro es muy, muy interesante. Entonces, suponiendo que es Biblia, esta pintura nos dice que si vas a orar, es bien importante que se ore con la Biblia. Segundo, si es un leccionario, si es un misal, lo que nos recuerda es, el misal es donde tienen las oraciones el Padre, que hacen las misas.
oraciones que el Padre no se puede inventar, ya están puestas ahí. Ay, pero ¿qué? ¿Puede ser uno creativo y cambiar alguna de las oraciones y toda la cosa? No, ¿por qué? Porque el hecho de que se haga tal cual, primero, nos dice que somos una iglesia, que estamos unidos a Pedro. Eso viene desde Pedro. El saber, el respetar las reglas de la iglesia nos une como católicos. Imagínate que tú tengas un hijo que dice, sí, soy tu hijo, yo te respeto, ¿ah? Pero pues llega a la casa como si fuera hotel, a veces a las 3 de la mañana, etcétera, y no respeta tus reglas. ¿Seguro que te respeta? ¿Seguro verdaderamente actúa como tu hijo? No, actúa como un cliente de hotel. Si es un misal, lo primero que nos dice es, nosotros tenemos la gracia de estar unidos en aquel que Jesús dejó a su iglesia, en Pedro. Además, lo que nos dice, esto es también una cosa que decía el Papa Benedicto, que esto ayuda mucho en la liturgia. El Papa Benedicto decía que hay ciertos elementos de la misa que tendrían que quedarse en latín. Antes saben que era la misa solamente en latín. Dice, hemos abusado de la liturgia. Y dice, y no se dan cuenta que el mantener ciertas cosas en latín nos ayuda a que vayamos a donde vayamos, entendamos que estamos dentro de la Iglesia Católica. Están rezando, no sé, haces un viaje a Turquía y están haciendo la misa en turco, pero a la hora, no sé, del Padre Nuestro dicen Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum. Igual que tú lo haces. O el Kyrie eleison, el Señor ten piedad. Entonces son elementos que dice el Papa, hay ciertos elementos, lo demás que queda en la lengua de cada quien, pero hay elementos que no se tendrían que quitar. Claro, esto lo digo general, no está en sus manos corregir esto es más bien de los sacerdotes. Tiene que haber elementos que aquí y en China se hagan en latín, porque esa es la lengua madre de la iglesia. Para crear esa unidad, no por el hecho de que sea latín, sino porque somos una iglesia universal. Eso significa católica. Rapidito aquí, está un crucifijo. Yo creo que es una... No siempre me toca estar en parroquias en donde tengan la capilla del Santísimo 24 horas o en la rectoría donde viven los sacerdotes. Tristemente no en todas tienen un sagrario. Cuando tengo un sagrario siempre lo aprovecho. Pero cuando no, yo siempre viajo con este crucifijo. Primero porque lo uso mucho en la predicación. Pero segundo porque me ayuda mucho en la oración. Un buen crucifijo es indispensable para un católico. Triste ver que los crucifijos se van sacando de las escuelas, más aún se están sacando de las casas. Hay una ideología que se llama el Feng Shui, que evidentemente no es católica. Lo que dice el Feng Shui, en pocas palabras, es de que para manejar las energías y tu forma, tu ánimo y todo eso, pues tiene que depender de tantas cosas como acomodas la sala, los colores, no pongas un verde, pongas un... y se manejan ese tipo de cosas. Pero curiosamente el Feng Shui dice, saca el crucifijo de tu recámara, porque es una imagen muy violenta que te va a transmitir malas energías. Mira qué coincidencia que estorba el crucifijo. Mira qué coincidencia. Si estorba algo, estorba la cruz. Cuando hay exorcismos, se hace oración, etc. Pero es curioso, cuando se muestra el crucifijo, la reacción que tiene el demonio. O sea, un crucifijo no es para adornar, un crucifijo es para orar. Por eso tendría que haber, y si no pónganlo de tarea, tener un crucifijo en cada recámara de su casa. Y no tenerlo atrás, tenerlo enfrente. Tú te tienes que dormir mirando a Jesús crucificado, te tienes que levantar mirando a Jesús crucificado, tienes que salir del cuarto besando a Jesús crucificado, porque toda la obra de amor de Dios se expresa en Jesús crucificado. Dice San Pablo, yo predico a Cristo y Cristo crucificado, que dice que es necedad para los judíos, escándalo para los judíos. Los judíos escandalizaban un crucificado. Y dice, y locura para los paganos, precisamente lo que estamos viviendo. Unos dicen,
Ay, ¿a poco vas a tener un crucifijo? Un escandaloso. Y hay otros que te van a decir, loco, ¿cómo vas a poder tener un crucifijo? Y agarren su buen crucifijo. Me costó buscarlo, porque inclusive hasta los que hacen crucifijos casi hacen un modelo, ¿eh? Y no representan realmente la pasión del Señor. No lo representan tal cual. Tenía, bueno, ya tiene todavía nada más 3, se las he tirado básicamente, las espinas reales, tanto que a veces la agarraba y me daba la espinada. Y eso, una vez, bueno, las varias veces que me quedé espinado, tú reflexionas. Cuando te entierras una espina y miras al crucifijo y ves las espinas en su cabeza, créeme lo que se ora diferente. Porque quien ya tiene enterrada una espina, imaginarse tener varias y grandes en la cabeza, puede imaginarse un poquito qué está pasando, ¿eh? Nos hemos acostumbrado al crucifijo. Nos hemos acostumbrado que ya como no está de moda y lo vamos sacando. Esto es algo, parte de las ruinas que han provocado. Y aquí este hombre, curiosamente, está orando delante de un crucifijo. Además, ¿por qué la cruz? Dice San Juan Pablo II, no es que la cruz sea el mejor camino para llegar al cielo, es el único. ¿Cuál es la clave para ser cristiano? Jesús nos lo dejó en 3 pasos. El que quiera ser mi discípulo, pocas palabras, el que quiera ser católico, 1, que se niegue a sí mismo. 2, tome su cruz de cada día. 3, y me siga. ¿Por qué uno reniega de sus cruces? ¿Por qué no aguanta sus cruces? Primero, porque no da el primer paso. Nadie mete el segundo gol antes del primero. ¿Y cuál es el primer paso? Negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que les acabo de decir? ¿Cómo se tiene que hacer la oración? Olvidándote de ti mismo y centrado en Jesús. Si tú estás pidiendo eso, el Señor te va a enseñar a negarte a ti mismo. El siguiente paso, que es orar en la cruz, abrazar tus cruces y tus sufrimientos, ya no va a ser tan complicado. Porque te has olvidado de ti mismo, te has negado a ti mismo. Más aún, vas a bendecir las cruces y vas a terminar haciendo oraciones que quizá más de uno crea a San Juan de la Cruz loco al decirle, Señor, lo único que te pido es sufrir y padecer por ti. Yo hasta el momento he estado en varios grupos de oración, etcétera, no he encontrado, a veces cuando se ponen en sus manos y se dan las manos, yo nunca he escuchado una oración de ese estilo. Señor, te pedimos que nos permitas abrazar tus padecimientos y tus sufrimientos. Yo nomás escucho, Señor, sanación por Señor, liberación por que está bien, yo no estoy... Pero cuando retiras de tu vocabulario, de tu espiritualidad, el sacrificio en la cruz, créeme lo que tu oración ya no es cristiana, no es cristiana. Otra frase de San Juan de la Cruz, fíjense, le decía al Señor, amado mío, todo lo áspero y trabajoso lo quiero para mí, y todo lo suave y sabroso lo quiero para ti. Vean qué oración. Amado mío, todo lo áspero y trabajoso lo quiero para mí, y todo lo suave y sabroso lo quiero para ti. Se les puede ser como extraordinario, pero tú tienes capacidad de eso. Dime sí o no, si ahorita tu niño está a punto de tener un cáncer o una enfermedad letal y te dicen, se la podemos pasar a usted. ¿Qué onda? ¿Dejas que se la agarre el niño o te la agarras tú? ¿Y qué? ¿Es porque amas el sufrimiento? Exacto. ¿Por qué nos cuesta hacer eso con Jesús? ¿Por qué nos da terror unirnos a los padecimientos de Jesús? ¿Será porque en realidad en el fondo no lo amamos? Y si no lo amamos, pues ya tienes la más importante oración que tienes que hacer día y noche. Señor, dame la capacidad de amarte, dame la capacidad de olvidarme de mí mismo, dame la capacidad de consolarte. San Francisco de Asís llegó a decir, era su frase favorita, decía, ya no necesito más, conozco a Cristo pobre y crucificado. Esto no lo entiende el mundo. El mundo entendería, ya no necesito, yo sí digo, ya no necesito más, conozco a Carlos Slim. ¿Quién es Carlos Slim? El segundo hombre más rico del mundo, mexicano. O si digo, ya no necesito más, conozco a Steve, ¿cómo se llama el de Microsoft? Fue el nombre, que es el hombre más rico del mundo. Quizá tú estás esperando así, ya no necesito más, me saqué la lotería. El cristiano no tiene esa lógica.
No es que esté mal sacarse la lotería y tener un amigo rico, ¿eh? Pero eso delante de tener a Jesús pobre y crucificado es nada, absolutamente nada. Si alguien quiere profundizar más acerca de la cruz, yo tengo en mi website, ahorita dejo mis tarjetas, un retiro, son como 5 charlas por ahí, que se llaman Los Amigos de la Cruz, que se medito, es a raíz de una carta que escribió un santo que se llama San Luis Griñón de Montfort, y ahí pueden profundizar mucho sobre la cruz, se llaman Los Amigos de la Cruz. Rápido, vamos a pasar a otro elemento, que ya se me acabó el tiempo, se va muy rápido el tiempo. Ahí, ¿qué está? Abajo, atrás, está una calavera, un rosario, ¿qué más? Los libros, al lado del libro, ¿saben qué es eso? Ok, un reloj de arena. La calavera y el reloj de arena son signos, sobre todo que se utilizaban antiguamente, de la temporalidad. ¿Qué significa la temporalidad? Eran cosas que en la iglesia se ponían para que te recordaras que estamos de paso, que tenemos tiempo contado. No es porque estaba celebrando Halloween o algo por el estilo. Es porque la calavera me significaba que para allá voy. Que para allá voy. Y uno no le gusta pensar en eso. Entonces, y esto a la hora de orar es sumamente importante, sumamente importante. Porque la primera pregunta, cuando yo veo una calavera y un reloj de arena que me marcan que yo estoy aquí de paso, me tendría que preguntar, ¿cómo estoy gastando mi tiempo? ¿En qué estoy gastando mi tiempo? Eso es fundamental, porque uno vive desenfocado buscando tanta cosa y a veces se olvida de lo importante y nada, de pronto llega la muerte, la agonía, perdón. Miren, yo conozco muchos sacerdotes, yo no he tenido la oportunidad de ver a alguien morir como tal. He visitado gente que está ya casi en las últimas, pero morir así como tal, no. Pero conozco muchos sacerdotes que sí. Y un sacerdote me decía, un amigo mío, me decía, dice, ¿te das cuenta muchas veces que pobre de aquel que lo más importante lo tiene aquí en la tierra? Sean hijos, esposa, cosas, carros, dice, pobre de aquel que lo más importante lo tenga aquí en la tierra, dice, porque su agonía va a ser terrible, terrible, no se va a querer ir, no se va a querer ir. Dicen los sacerdotes, y es impresionante ver la gente que se está muriendo y tiene una agonía terrible. ¿Por qué? Porque en el fondo sabe que va a dejar lo que para él era más importante y no se lo puede llevar. Cuando verdaderamente la ganancia es Jesús, hasta te vas contento, hasta te despides. Miren, ahí nos vemos. Ahí voy a estar intercediendo por ustedes, ¿verdad? Los voy a estar viendo, así que... Y te vas. Levanten la mano las mamás que les gustaría interceder por sus hijos el día que se mueran desde el cielo. Ok. Ahí viene el garrotazo. Agárrense bien de la silla. Si tú has puesto a tus hijos en la práctica, porque en la mente uno dice, yo sí amo a Dios. Si en la práctica tus hijos son más que Jesús, para que tú puedas interceder por tus hijos, le vas a tener que pedir permiso a aquel que olvidaste. ¿Quieres interceder por tus hijos? ¿Con qué cara le vas a pedir al que te puede dar permiso de interceder por tus hijos si lo olvidaste aquí en la tierra? Pero es que son mis hijos, mis hijitos, tan tus hijitos que hasta se te olvida lo que Jesús te manda. Si estás casada, tu prioridad es tu esposo, no tus hijos, ¿eh? No estoy diciendo que los descuides. Pero a los casados, Dios les pedirá cuentas primero de su esposa, de su esposo. Ni siquiera de sus hijos, de su mamá, de sus tíos, de sus primos, de sus hermanos, no. De tu esposo y de tu esposa. Es lo primero. Para un casado no hay persona más importante, salvo Dios nada más, que su esposo y su esposa. Además,
Si tú trabajas por un matrimonio santo, es la mejor herencia que puedes tener a tus hijos. Porque dime, si tu esposo y tu esposa no son lo más importante, si no están trabajando en santidad, yo trabajo mucho con adolescentes y jóvenes y he escuchado mucho. La mayoría de muchachos y jóvenes ya no creen en el matrimonio. ¿Por qué? ¿Para estar viviendo como vive mi papá y mi mamá? ¿Ven la importancia de esto? ¿Ven la importancia de esto? Entonces la temporalidad te tiene que avisar, mira, tú no estás aquí para dejarle todo una cuenta de banco y todo arregladito, porque ese es el terror. Si me muero, ¿de qué van a vivir mis hijos? ¿De qué van a ver? Eso, preocúpate de eso, pero eso es la mayor cosa que te tendría que preocupar. Preocúpate si tus hijos el día que se muera van a ser santos. Preocúpate de si tu esposa cuando muera va a ser santa. Yo pongo un ejercicio rapidito, lo podemos hacer rápido. Piensen rápido en la persona que más aman. Piensen que ahora muere. O sea, te llaman ahorita y te dicen, ¿sabes que esa persona se acaba de morir? Pregunta, ¿te podrías quedar tranquilo, te podrías quedar tranquila de que hiciste todo lo necesario para que esa persona hoy esté en el cielo? Si tu respuesta es sí, has amado. Si tu respuesta es no, no has amado. Pero le di el beso, el abrazo, el carro, la casa, etcétera, eso no se lo va a llevar. Eso no se lo va a llevar. Cuando ves esto y se pone la oración en el contexto de la temporalidad, te dices, yo estoy de paso y yo le voy a pedir a Dios lo verdaderamente importante que tengo que tener como varón, como mujer, como padre, como madre. Que no es precisamente pues estar así, como decimos en México, muy mamey, ¿no? Hay muchos hombres vanidosos, cada vez más vanidosos, a veces hasta más que las mujeres. Empiezas a seleccionar tu oración. Estamos de paso, estoy de paso. Señor, dame lo más importante. Y vas revisando de mi esposa, dame lo más importante que ella necesita tener de mis hijos, etc. Y verás que se va empezando a purificar, porque muchas de estas ruinas son familias destrozadas. El mundo ha destrozado el matrimonio. Más del 60% de los matrimonios se divorcian actualmente. Ya nos han redefinido el matrimonio. Ahora es hombre y hombre, mujer, mujer. Todo el destrozo que se nos viene, que les hablé un poco en la primera, ¿tú crees que si tú no te centras en lo importante que es tu esposa, tu esposo, tus hijos, no que tengan el sueño americano, que sean santos, ¿te crees que la vas a hacer? Es muy ingenuo. La calavera nos habla de la muerte. Y la muerte nos tiene que anunciar que después de la muerte, solamente, nosotros que tenemos fe, solamente hay de dos, o te salvas o te condenas. Porque el purgatorio no es un término medio, es parte de la salvación. Pero ¿te salvas o te condenas? ¿Quieres revisarte? Hay una pregunta que dice, hay una frase que dice San Alfonso María Ligorio, que dice, ¿para dónde cae el árbol? Pues para donde está inclinado. Vas a cortar un árbol, ¿para dónde se va a caer? ¿Derecha o izquierda? Pues para donde está inclinado. Dice, ¿para dónde irás cuando mueras? Para donde estés inclinado. Entonces ya tienes tarea de revisarte delante del Santísimo, ¿para dónde estás inclinado? ¿Para dónde está inclinado tu matrimonio? ¿Para dónde está inclinada tu familia? Que para allá va a caer el día que corten. Entonces, lo que hay que enderezarlo, pero si tú estás preocupado en otras cosas que no son malas, pero no son las importantes, va a seguir el destrozo de las ruinas. Como ya se me acabó el tiempo, rápido los elementos, los libros. ¿Los libros qué significa? Formación, que el Padre les ha hablado mucho de esto. La formación. Ahora, esa formación, sobre todo, incúlquela en sus hijos. Hay bastante material, todo mi material es gratuito. Les daba lo de fraynelson también.com, que pueden encontrar bastantes cosas ahí. Ok. La formación tiene que ser sobre todo apoyada para sus hijos. Es entendible, ustedes pudieron tener
hasta la primaria, hasta la secundaria, etcétera, trabajan todo el tiempo, etcétera. Se entiende. Ustedes fórmense lo más posible, pero lo que tienen que hacer es verificar que sus hijos tengan buena formación espiritual principalmente, porque les digo, yo trabajo bastante con jóvenes y he visto jóvenes que son muy de iglesia, se van al college, pierden la fe. O sea, la promiscuidad que hay en las universidades y en los colleges, se necesita tener bien fajados los pantalones y las faldas para perseverar. Se puede, ¿eh? Conozco muchas cosas, muchas iniciativas, pero eso requiere una verdadera formación, una verdadera formación. El rosario, la Virgen no puede faltar. Solamente les repito la cosa que les decía la vez pasada, la plática pasada. La devoción mariana correcta siempre te lleva a Jesús. Si tú te avientas el rosario y no vas a visitar a Jesús Eucaristía, tu rosario está muy lejos de ser verdaderamente sano. Te avientas la novena, te avientas todo eso y no comulgas, no te confiesas, eso es casi superstición, ¿verdad? María siempre lleva a Jesús. Aquí rapidito, aquí hay un pozo y el pozo está tapado. Es decir, el monje se identificó que está todo destruido, pero no da la misma que esté destruida una pared al piso. Oye, una pared pues hasta te sirve de puerta, ¿verdad? Pero si hay un hoyo, te vas para abajo. La mayoría, por no decir casi todos, los pecados dominantes en los que más caes, están chupando, están comiendo de heridas no identificadas. Por eso es importante que los exámenes de conciencia sean profundos. Que le pida, Señor, como decíamos la vez pasada, déjame ver en dónde están mis heridas. Porque muchos de los pecados que cometes una y otra vez es porque es una herida que no ha sanado ahí, no ha sanado. Esto es una canasta, es como un tipo de bañito, de letrina básicamente. ¿Esto qué significa? De que el monje, muy de oración, pero sigue siendo hombre. A veces quizá más de uno se va a asustar de lo que voy a decir, pero es lo que es. Déjenme decirles, Jesús iba al baño, ¿eh? Jesús iba al baño, Jesús sudaba. Y si caminaba en el lodo, no es que su piel sacara un perfume y ya le quitara el olor del lodo maloliente. ¿Qué quiero decirles? Que en la misión, en el trabajo en la iglesia, tenemos que reconocer que somos seres humanos. Esto nos va a ayudar a tampoco desesperarnos cuando la trasteemos. Hay que reconocer el pecado y a seguir adelante. Pero sobre todo que estoy tratando con otros que son seres humanos, que se equivocan, que van al baño, que tienen que tomar agua. Porque cuando uno idealiza la experiencia de la fe, no, es que yo creía que en la iglesia tenían que ser todos como angelitos. Pues tendríamos que ser, pero no somos seres humanos. Y cada quien lleva un proceso diferente. Entonces no seas hipócrita, reconoce que tú también tienes fallas, no para que las justifiques, siempre al pecado, llámale pecado, pero tampoco te desilusiones. Te caíste, volví otra vez a las andadas, pues te levantas. ¿Cuál es el problema? Hay que reconocer la propia humanidad sin temor, sin temor. Y las últimas partes aquí, a estas tres muchachas que se están volando, se están robando las flores de la Virgen. Y son tres seguramente amiguísimas que se pusieron de acuerdo. Mira, tú ves que no se dé cuenta el fraile, yo te hago aquí puentecito y tú le jalas y todo eso. ¿Tres amigas? No, porque apréndanse esto es definición básica. La amistad solamente existe cuando se crece en la virtud. Dos amigos solamente son amigos si me pueden decir en qué virtudes están creciendo. No, mi mejor amigo es mi compadre. ¿Por qué? Porque se sientan a ver el fútbol y se emborrachan. Pues eso no es amigo. Dime qué virtud es esa. Eso es un compañero, es un cómplice. Inclusive, no, yo tengo un amigo en el trabajo y todo eso. ¿Crecen en virtudes? No, es tu socio, pero tu amigo no es. Amistad, por eso, cuando tú dices amigo, es con el que crezco en las virtudes, te van a sobrar dedos en la mano,
y sería bueno que cuando te regreses o estés delante del Santísimo, examines tus amistades. Haz ese ejercicio. A ver, pues con doña Chuchita, doña todo eso, o don Juan, o etcétera, llevamos 5, 10, 20 años de conocerlo, etcétera. Pero ¿en qué virtud estoy creciendo con él? ¿Le estoy ayudando a crecer en virtudes él a mí? Si no, pues dite la verdad, no es tu amigo, es tu compañero, tu compadre, lo que sea, pero amigo no es. Y eso es muy bueno revisarse, ¿eh? Porque así vas purificando, porque luego nos damos de víctimas de que te dieron la puñalada, pues, te viene avisando antes de hace rato, pero tú muy amigo, ya que te la dan, toda herida, pues el tonto o el tonto eres tú, que no identificaste, que no estaban creciendo en virtudes, evidentemente te dio la puñalada. Esto está aquí un letrero, esto nomás lo menciono así rapidito, lo que es la firma del pintor. Esto solamente quiero poner porque me parece que es una crisis muy fuerte aquí en los Estados Unidos, que no lo tenemos nosotros los latinos y que tenemos que ayudar a que los americanos se corrijan en eso. ¿A qué me refiero? Yo he estado en varias partes y tú vas a una iglesia y ves un vitral hermoso en lo que te da ganas de ponerte ahí a orar un rato, pero ves una placota, donado por fulanito de tal. Las bancas, todo tiene que tener eso. Y eso no puede ser cristiano. ¿Por qué? Porque el que se puso el vitral fue el que dio $50,000, pero la viejita que dio $5 no aparece su nombre. No tendría que aparecer de nadie. Pero ¿qué pasa? La de $5 pudo dar los únicos $5 que tenía en la vida. Y los $50,000 de aquel es un pelo que le quitan. O sea, la iglesia es para que reconozcamos que es de todos. ¿Por qué les digo que nosotros no tenemos ese pleito? Bueno, tengo rato que no voy a México, pero generalmente en México tú ves las grandes catedrales, tú no ves un nombre, ¿eh? No ves una firma en un crucifijo o en una pintura. Se empiezan a construir los templos y a veces la gente no da dinero, pone el trabajo, pone cemento, pone ladrillo. Eso, desde la misma construcción, es un ejemplo. Esto le cuesta muchísimo al americano. Por eso los párrocos, si quieren hacer algo, tienen que poner, mira, si das tanto, te damos el ladrillito. Si te damos tanto, te damos el vitral. Tenemos que ver que la misión de educar a la gente, sobre todo americana, de que la generosidad cristiana es anónima. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Y último, bueno, de los últimos, la chica esta que está en las escaleras, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la chica de la escalera? Distrayendo, ya. La definición propia del pintor es, está tratando de burlarse de él, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la primera cosa es la burla. Y hay una cosa que es clave para un evangelizador, pero clave. Si el evangelizador, es más, vamos a poner mejor un ejemplo. Del tiempo que tengas evangelizado, 2 años, 5 años, pártelo a la mitad. Supongamos, yo tengo 8 años de estar en la iglesia y en el grupo, etcétera. Pártelo. Si en los últimos 4 años de estar en el grupo no estás sufriendo algún tipo de persecución por amor a Jesús, déjame avisarte que tu cristianismo se estancó. No estás creciendo, te estás haciendo tonto. ¿Por qué? Evidentemente te confundes porque no estás haciendo los pecados del pasado, pero tampoco vas para adelante. Y el que no va para adelante en la fe va para atrás, sin darse cuenta. ¿Qué quiero decirles con esto? Decía San Juan de Ávila, decía, si nuestro Señor, perfecto, Dios y hombre verdadero, o sea, que no había cola que le pisaran, perfecto, regresó al cielo herido y llagado, porque se llevó sus llagas, resucitó pero se llevó sus llagas, dice, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Entonces, algo que a mí se me hace grave, que cuando veo gente de grupos, de ministerios que caminando y de pronto les llega una crisis económica y de pronto les llega una enfermedad y de pronto empiezan a calumniarlos, a chismearlos y se me ponen a chillar. Oye, eso venía en el paquete.
No, pues no me dijeron. Pues hay que revisar esos evangelizadores que te avientan un mensaje de Jesucristo crucificado y no te dicen las palabras de Jesús: si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. O sea, la falta es de nosotros, los evangelizadores, que no avisamos. ¿Por qué no avisamos? No, es que si evangelizas así los vas a asustar y se van a ir. Pues que se vayan, la vida los pone en su lugar y van a regresar en donde hay verdades firmes. Pero si tú le das medias verdades, tarde o temprano se van. ¿Y crees que van a regresar? Nadie regresa. Cuando verdaderamente estás sufriendo, nadie regresa a medias verdades. Regresas a donde está la verdad firme. ¿Ya? Se ha dicho de paso eso también para los papás y los mamás. A veces, si tú le estás dando la firmeza a tus hijos y se ponen rebeldes y se van, que se vayan, que se larguen. La vida los pone en su lugar. Y créanmelo, cuando los pongan, van a regresar con ustedes. Pero los papás permisivos, que simplemente quieren ganarse el cariño de los hijos y se hacen unos amigotes y dejan de ser padres, se hacen amigotes nada más, pues los tienen ahí. El día que se vayan, miren, ni al asilo los van a visitar. Ni al asilo. Eso en cuanto a burlarse. San Luis Griñón de Montfort decía, vean las palabras de San Luis: lejos de Cristo crucificado, los que no pueden soportar que los censuren sin excusarse, que no pueden soportar que los ataquen sin defenderse, que no pueden soportar que los humillen sin ensalzarse. Lejos de Cristo crucificado. Si tú estás evangelizando y no soportas eso, estás lejos de Jesús crucificado. Lejos. Solamente hay alguna aclaración con esto. Cuando la clave de un cristiano es nunca defenderse, nunca. Así te estén dando chismes, calumnias, nunca defenderse. Porque el tiempo de un evangelizador es para gastarlo por amor a Jesús y llevar a Jesús a otros lados, no para defender la propia fama. Oye, pero es una mentirota, es una mentirota. Pues que digan lo que quieran, que destruyan tu fama. Tú no vas a gastar tu tiempo en defender tu fama, salvo que si tú no defiendes tu fama, afectas a terceros. Ahí sí, defiende tu fama, pero no por ti, sino por caridad a los terceros o cuartos que se van a ver afectados. El cristiano nunca se tiene que defender de las calumnias, nunca. Nunca. Contrario a la iglesia, la fe, la verdad, siempre se tiene que defender. Y ahí sí, dependiendo del carácter y el temperamento de cada quien. En mi caso yo soy muy francote y voy a, y entonces me desasustan muchos. Pero yo no defiendo. Si he defendido mi fama, los que me siguen en redes sociales, cuando vean que defienda mi fama, avísenme, porque eso está incorrecto. Yo no puedo defender mi fama personal. Yo tengo que defender el evangelio, la verdad, y es así con firmeza. Esa no es, pues bueno, nos están ofendiendo a la Eucaristía, pues bueno, hay que aguantar. No, nada que aguantar. O sea, ya te veo que a alguien le falte el respeto a tu hija, a ver si no le partes la cara no digo que se las partan a los que eso, hay que hablar con intensidad, pero si es necesario, hay que tener firmeza en defender, pero la fama propia no se defiende. Y se está burlando y además está distrayendo. Voy a poner un ejemplito, no voy a poner la cita para no alargar esto. Está Pablo, San Lucas, que fue el escritor de los Hechos de los Apóstoles. Este texto lo van a encontrar en los Hechos de los Apóstoles. Y no me recuerdo si era Silas el que iba. Fueron a predicar a Macedonia. Y dice los Hechos de los Apóstoles que iban a orar. Fíjense lo importante, lo primero es orar. Antes de predicar, se iban a orar a donde había un estanque, un río. Y de pronto llegaba una señora que descubría oráculos, o sea, que se veía cosas místicas y le daba con eso riquezas a su dueño, una esclava. Están orando y llega esta señora y dice: escuchen todos, escuchen a estos hombres que son enviados de Dios, escuchen lo que ellos dicen. Siguiente día, inician su día orando y llega esta mujer y haciéndoles promoción. ¿Sabes? ¿Alguien que ha leído los Hechos de los Apóstoles qué terminó haciendo San Pablo? ¿Qué terminó haciendo San Pablo con esa mujer?
¿No han leído los Hechos de los Apóstoles? Biblia. ¿Qué hizo San Pablo con la mujer? Sí. Le practicó un exorcismo. Le sacó un demonio. Ahora la pregunta es, ¿de dónde puede ser que una mujer así? ¿Cómo San Pablo se verificó que esta mujer tenía un demonio? Sabía cosas místicas y daba riquezas, y para los judíos la riqueza era signo de bendición de Dios. Entonces por ahí uno puede decir, no, ahí está el diablo. No podían decir eso. Se paraba y les decía, les hacía promoción, escuchen a estos hombres que son enviados de Dios. Oye, está haciendo promoción. ¿Por qué San Pablo se dio cuenta de que esta mujer estaba poseída por un demonio? Estaba tratando de distraer. De distraer, de cortar la oración. Qué curiosidad que siempre llegaba cuando ellos estaban orando. Por eso, inclusive, me ha tocado, está la adoración al Santísimo, muy intensa, muy fuerte, y alguien se levanta. Mensaje de la Virgen mangos. La madre interrumpiendo al hijo, quitando la atención al hijo. ¿Se creen que eso es verdaderamente una aparición de la Virgen? No. Parte de la destrucción es estar bien atentos, porque dice Jesús, hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y quizá tú no estás creciendo espiritualmente y el demonio te está confundiendo por distracciones, no con cosas malas, por distracciones. Distracciones. Están los pájaros aquí, ¿los alcanzan a ver? Esto puede representar lo que, puedo poner ya nada más un ejemplo. San Antonio de Padua va a predicar a un pueblo y no lo escuchan, se cierran, tercos, soberbios. ¿Qué termina haciendo San Antonio? Dice, pues no quieren ustedes, pues va al mar y le predica a los peces y empiezan a saltar los peces. Los animales no tienen raciocinio, eso sería muy largo explicarlo, pero a San Francisco le pasó algo similar con los pájaros, le tuvo que predicar a los pájaros. ¿Es porque los pájaros y los peces entienden? No, pero Dios estaba manifestando diciéndoles, hasta las criaturas que no tienen raciocinio saben reconocer a un enviado mío. Así que se les va a tomar en cuenta a ustedes por cerrados. Se les va a tomar en cuenta. Si nosotros somos de esos, ya sabemos, tenemos que poner alerta, porque si tú te cierras al mensaje de Dios, el que te lo está dando le va a tocar predicarle a los peces del Mississippi. Y eso se te va a contar a ti por cerrado. Ahora, si tú eres el que está predicando eso, lo que te tendría que animar es una cosa. Te das cuenta que la metodología de Dios siempre es elegir lo poco, lo pequeño, lo pobre, lo que nadie da un peso. Así que, no, pues yo no estoy formado, soy un ignorante, antes era un pecador, etcétera. Pues no pongas cara de víctima. Mira, Abraham le promete una tierra. Abraham no era un muchachito, Moisés, liberar un pueblo. Moisés no era un jovencito. Vaya, salvo Juan, los demás ya tenían sus añitos. De las mujeres que estuvieron al pie de la cruz, una exprostituta. ¿Qué significa esto? De que si tú te crees frágil, débil, que no tienes capacidades, pues precisamente tienes lo necesario para que Dios te use. Porque cuando estamos en un mundo que tiene ruinas es porque los que tienen capacidades se han quedado callados o están utilizando sus talentos nada más para enriquecerse. Y entonces Dios vuelve a decir, en este tiempo, en este preciso momento, ¿sabes qué? Me cansé de los buenos intelectuales que tienen muchos talentos. Voy con los que todo el mundo desprecia, porque de estos yo voy a levantar mi iglesia. Imagínate, pero está muy destruido. Cuando tú te das cuenta que Jesús le encanta trabajar con la nada, con lo pobre, dime si no, es motivante. Si eso no te motiva, pues yo no sé. Verifica que te está teniendo sangre el pulso o alguna cosa de esas, ¿verdad? Porque chance y traes atole en las venas, ¿verdad? Pero saber que el Señor, como dice la frase, no elige a los capacitados, capacita a los elegidos, eso da mucha esperanza. Y metes la pata, se pide perdón, etcétera, Señor, pero dentro de mi pobreza, ahí estoy, yo le doy.
Porque el demonio mete mucho la tentación a través de creerte incapaz de tener una hora delante del Santísimo. No, yo no tengo ni tiempo. Vele, escárbale. De hacer sacrificios, no. Más aún, si tú empiezas a tener conocimiento, que es muy bueno y lo necesitas, ya vimos lo de los libros, y te empiezas a creer, cuidado. Dice el Papa Francisco en Sudamérica, le dijo a los frailes, dice, nunca se les olvide que Jesús los sacó atrás del rebaño. Ustedes ahora son los sacerdotes y toda la cosa y se creen la divina garza envuelta en huevo. Eso no lo dijo el Papa, eso lo digo yo. La mamá de Tarzán, ¿no? O sea, cuidado. Porque eso es al contrario, sabrás mucho, pero si te engríes, si crees que la obra es de tus manos, tarde o temprano lo vas a echar a perder todo. Y lo último, esta columna. Ven, estas columnas están iluminadas, mucho más hermosas, pero la columna más importante es esta, porque es donde está el fraile. Es la que soporta lo que está en el altar. Y esto es intencional por parte del pintor. El pintor quiso hacer ese contraste de una columna más oscura y las otras más luminosas. Voy a citar una cuestión que dice, pero ya la estoy canonizando. Sé que pronto será santo, el día que se muera. Benedicto XVI. Para terminarlo como conclusión. Dice, el Señor... la oscuridad, ¿qué significa la oscuridad? Pues que no se ve, no se nota. Tú dices, ¿cuál de las columnas te gusta todo? Y vas a elegir algunas de las que se ven con más claridad. Dice Benedicto XVI, el Señor nos quiere santos, es decir, todos suyos, y no preocupados por construir una carrera humanamente interesante o cómoda. No a la búsqueda del aplauso, sino enteramente dedicados al bien de las almas, dispuestos a cumplir hasta el último nuestro deber, sea chiquito o grande tu deber, hasta el final, con la conciencia de que somos siervos inútiles, dispuestos a ofrecer nuestro pobre aporte a la difusión del Evangelio. ¿Cómo? ¿Me dijo siervo inútil? Es un halago. Tendríamos que trabajar para que un día nos digan siervos inútiles. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que está el trabajador y dice, y cuando llega el trabajador con su amo, ¿se sienta a la mesa a comer? No. Toca servirle al amo y después de servir, o sea, viene a trabajar, de servirle al amo, después él podrá comer. Y ya cuando haya cumplido con todo, dice el Evangelio, cuando haya cumplido con todo, tendrá que decir, soy siervo inútil, solamente he hecho lo que tenía que hacer. O sea, es un halago, porque el siervo inútil es el que ha hecho lo que tenía que hacer. O sea que ni a siervo inútil llegamos todavía, pero esa es la meta. Tú puedes orar delante del Santísimo, Señor, hazme un siervo inútil. Hazme un siervo inútil. El Papa Benedicto, en los años 60, siendo sacerdote, hizo como algunas profecías. Eso lo pueden ver también en mi website. Son 3 videos que se llaman Las Profecías de Benedicto. Y no desarrollo mucho lo que les voy a decir, esta nada más para concluir. Dice, la iglesia del futuro será una iglesia más pequeña, pero más transparente. Ya no tendrá los soportes y los apoyos políticos que en el pasado tuvo. Eso ya se cumplió. Siempre le digo a la gente, díganme un solo país que meta la mano por la iglesia. ¿Están matando a nuestros hermanos en Irak? ¿Quién los está defendiendo? Cada vez estará más con esto del mal llamado matrimonio gay, de las uniones gay. Van a empezar a entrar la educación y van a querer educar a tus hijos así. Automáticamente va a ser obligatorio después para las escuelas católicas. ¿Qué van a obligar? A que cierren. En Inglaterra han cerrado los orfanatorios. ¿Por qué? Porque obligan a que darlos en adopción a parejas del mismo sexo. Y la iglesia dice, no podemos ser cómplices. Entonces han tenido que entregar los niños del orfanatorio a los estados. Se nos viene la noche. Se nos viene la noche. Pero esto significa que va a tener que sacar un cristianismo más auténtico. ¿Van a ser muchos? No, van a ser pocos. De los que están aquí,
yo quisiera que todos perseveraran, pero déjenme decir, si soy realista, ustedes van a ver cómo muchos de los que están aquí sentados se van a ir, porque no lo van a soportar. Y no porque no pudieran, sino porque no han hecho lo esencial que ya vengo hablando desde la primera charla. Y se van a deprimir. Hay gente que dice, pues yo llegué temprano y todos llegan tarde. No, pues ya no voy a venir. ¿Por quién vienes? Por la gente. No, vinieron 3. Miren, yo lo he visto, no es porque me ponga ejemplo yo no tengo problema con eso. Yo he dado retiros a 3 personas, sin problema. Pero ya cuando tú ves ciertos evangelizadores, cantantes católicos, que de 50 para arriba, además tienen cuota, etcétera, ¿se está entendiendo en qué momento de la iglesia estamos? Para que estos se pongan con sus moños. A veces nosotros nos ponemos así. ¿Estamos en emergencia y nos ponemos con nuestros moños? No. Toca tomar lo esencial con seriedad ya. Los cambios y la intensidad espiritual en búsqueda de la santidad tendría que haber comenzado ayer. Ya vamos tarde, ¿eh? Solamente así uno podrá evangelizar, como habíamos dicho en el primero, en el mundo real. No vamos a evangelizar al siglo XVI. Son realidades muy concretas que nos tocan a nosotros y que van a empeorar para tus hijos en el futuro. Ya sabes, no caigas en los extremos. La indiferencia, porque cuando te da miedo es mejor no quiero ver, así como que no pasa nada. Dices, no quiero ver, te está diciendo, va a haber un hoyo, no quiero ver, ¿qué vas a terminar? Pues cayéndote por indiferente. ¿Qué crees? ¿Que con no ver van a dejar de pasar las cosas? No. No tomes el extremo de la indiferencia, no tomes el extremo del pánico. Me decía una señora, ¿y qué tenemos que hacer con todo esto? Recopilar ¿cómo me decía? Latas de atún, ya quería hacer su búnker, ¿verdad? O sea, como que esconderse. ¿Eso es una actitud cristiana? Mira, si te dio miedo esto, y sobre todo lo que hablé ayer, hay algo mal en la espiritualidad tuya. Te lo tengo que decir. Porque los cristianos, si aman a Jesús, lo vemos desde el primer siglo, están en las actas romanas, metían a los cristianos con niñitos y todo al circo romano para que se los comieran los leones. Dejaban a los leones sin comer como 3 semanas. Mataban una vaca, corrían toda la sangre. Imagínate un animal de esos que no ha comido en 3 semanas, huele a sangre y encuentra a unos cuantos ahí, pues no se va a poner a jugar con ellos, ¿verdad? Y dice las actas del Imperio Romano que entraban cantando. O sea, que si a mí me dicen, está mala cosa, se va a poner peor, vas a tener que sufrir, posiblemente te metan preso por defender la vida, por ejemplo, del no al aborto. En Canadá, si tú oras afuera de una clínica de aborto, te meten preso, punto. En Canadá tienes que dejar abortar a gusto, por favor. Entonces, y meten preso. Entonces, nos va a tocar eso, y sobre todo a sus hijos les va a tocar eso. ¡Qué miedo! No eres cristiano, porque el cristiano, a mayor sea la persecución, sabe que mayor será la prueba de amor para Dios. Va a haber mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos retos. ¡Qué bien! Todo eso lo voy a tener que padecer con Jesús, y va a ser un te amo, Señor, de una magnitud más grande. Decirle te amo en el aire acondicionado, qué bueno que se descompuso aquí, ¿eh? Yo me alegro, porque muchos de ustedes hacen jornadas, y sobre todo en México, en donde no había comodidades de esas, y aquí nos volvemos muy princesitas aquí. No soportamos no tener aire acondicionado, ya nos va. Imagínate, si no soportamos no tener aire acondicionado, ¿será que soportemos que nos meten presos? ¿De dónde? Entonces, que si te da miedo, etcétera, bueno, ya sabes qué orar. Señor, la verdad, o en mexicano, la neta, no tengo capacidad en este momento para dar la vida por ti, de amarte con todo lo que se nos viene. Por lo tanto, yo no te pido que me suban el salario, yo no te pido que no tenga enfermedades, yo no te pido que tenga el carro del año, la casa del año. Yo te pido que me ayudes a amarte
con prioridad a ti, con prioridad a mi familia, buscar la santidad. Empieza a pedir lo que verdaderamente es importante. Y, como dijo el Papa, perseverar en esa oración, sabiendo, y esta es la última frase que pronuncio, sabiendo que como en el Evangelio dice Jesús, el mundo los rechazará por ser míos. Dice, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Esto se va a poner feo, pero la última palabra no la tiene la ruina. La última palabra no la tiene el que arruina. La última palabra no la tiene Satanás, no la tiene un gobierno. La última palabra la tiene el Señor. Solamente te toca que estés dentro del equipo, ¿eh? O sea, la victoria es de Él. Pero cuando le den el trofeo, asegúrate que estás en su equipo. No vaya a ser que estás en el equipo contrario jugando voleibol, ¿va? O sea, no hay que temer si nos ponemos ya a tomar las prioridades. Así como está, vamos a hacer la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu lista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.